Amigos de Radio Victoria, ojo con eso, televisión, en esta nuestra alianza hemisférica con Benamérica y con la Escuela de Gobernanza Benjamin Franklin. Vamos a conversar de inmediato con Sari Levy. Ella es presidenta de la Academia de Ciencias Económicas, ¿correcto? Además, pues, profesora excelsa de la Universidad Central de Venezuela, con un conocimiento de la economía y todo lo que guarda relación con la economía, que si a ver vamos es la vida entera. Entonces, pero estamos en un país, hablando de Venezuela, donde cada día se trastocan más las condiciones de operar como empresario, como académico, como profesional y gremialista de cualquier ramo. Definitivamente no hay oportunidades claras para nadie. Pero frente a un panorama así, uno intenta no perder la esperanza y dice, bueno, ¿y dónde están los liderazgos? ¿Qué se hicieron los que tuvimos que de alguna manera nos entregaron progreso y bienestar? No están en Venezuela. Y acaba de producirse un pronunciamiento de una comisión de primarias donde se aspira a escoger un candidato que reemplace o ayude a reemplazar el sistema que tenemos. Pero resulta que a esa camada de venezolanos de los que estamos hablando, que están afuera, que fueron promisorios y que entregaron buena parte de los resultados positivos y de progreso que tuvimos, no están y no los quieren participando en el proceso. Entonces, ¿cómo se recupera ese país? ¿De qué manera? ¿Con quiénes? Bueno, la verdad que yo creo que esa es una pregunta que nos lleva a una reflexión muy profunda. Y si simplemente consideramos ya no todo lo que ha pasado en el siglo XXI en Venezuela, sino lo que ha pasado del año pasado para acá y todo lo que significó para la población la implosión, por decirlo de alguna manera, del interinato. Las primarias se habían convertido en un mecanismo de esperanza para relanzar, actualizar a ese liderazgo que impulsara y coordinara a toda la sociedad venezolana en búsqueda de un cambio político que nos lleve realmente a un proceso de recuperación democrática, de reinstitucionalización y, por supuesto, de reactivación económica sólida, con sentido de crecimiento estable e inclusivo. La situación de realizar estas primarias se convertía en sí mismo en una especie de peldaño impulsor para volver a movilizar a la sociedad ahora con un nuevo sentido. Ciertamente, realizarla con el Consejo Nacional Electoral, que sabemos está totalmente subordinado al régimen que se pretende cambiar, es algo así como un contrasentido por definición. Y el solo hecho de utilizar al CNE, pues como bien lo has dicho, excluye prácticamente a la totalidad de los migrantes, que son tan venezolanos como aquellos que vivimos en el territorio nacional y tienen todo el derecho a expresarse sobre ese liderazgo a proyectar para el país. Es muy preocupante esos planteamientos que se están esbozando desde ayer y bueno, esperemos que haya un cambio en ese enfoque, puesto que de lo contrario, me temo que se va a perder el sentido impulsor de movilización ciudadana, que era quizás el elemento no diría el único importante, pero uno de los más importantes en todo este proceso. Claro, ahora preocupa más aún estando en la calle la gente, los trabajadores en general de todos los gremios reclamando justicia por un salario digno y condiciones de salud aceptables. O sea, estando todo ese montón de gente en la calle, esta comisión, que es minúscula en comparación con esas movilizaciones, o sea, ni siquiera se inspiró en que la calle está clamando tal o cual cosa para diseñar una propuesta y una formulación de primarias que fuesen un poco más allá de lo que contamos hoy día como instituciones. No había manera de hacerlo.
Bueno, yo creo que siempre hay manera de hacerlo y se habían esbozado varias alternativas. No es que no se habían esbozado. Se había planteado, por ejemplo, que en vez de partir del REP que tiene el Consejo Nacional Electoral, se partiera simple y llanamente del registro de cedulados, que es mucho más amplio y no excluye a los migrantes. Es decir, habían una serie de alternativas, tanto desde el punto de vista de las bases de datos desde las cuales partir, como de los mecanismos para realizarlo. Se había planteado también que hubiera un mecanismo de inscripción en el exterior y de registro del voto distinto al que estaba en el territorio nacional. Es decir, habían diferentes alternativas. No podemos decir que no se habían puesto alternativas sobre la mesa. Pero bueno, como lo ha señalado, esto es un momento crítico en el país. Por eso es que dolería muchísimo que se perdiera este momento para responder a una ciudadanía que está movilizada, preocupada y que demanda un cambio de liderazgo. Cuando yo te digo, y te voy a hablar ya en términos económicos, si nosotros nos vamos a ver los desequilibrios, tanto cambiarios como los problemas de niveles de precio, la inflación creciente que estamos teniendo desde el último semestre del año pasado, pues realmente enero comienza con un escenario cargado de expectativas muy preocupantes y una enorme incertidumbre en materia económica. Si a comienzos del año 2022 se quiso imponer la matriz de opinión de que Venezuela se arregló y algunos desde el primer momento señalábamos que eso no era así, quedó claramente evidenciado en el segundo semestre del año efectivamente eso. Y solamente con ver las escaladas en los precios era un elemento para señalar que eso no lo podía aceptar el ciudadano. Por otro lado, no se estaba generando, no se está generando el empleo productivo necesario, no hay suficientes puestos de trabajo y el acoso al sistema formal productivo hace que cualquier emprendimiento inicie o trate de mantenerse en el plano informal. Cuando tú revisas, por ejemplo, las cifras de inflación del año pasado en Venezuela, superan el 300%. Es decir, que nosotros estamos comenzando este año justamente con un temor a volver a caer en un proceso hiperinflacionario. Y esa es la inflación o aumento del nivel de precio medido en bolívares, pero es que inclusive medido en moneda dura, en divisa, tú estás hablando de que está alrededor, que fue de alrededor de un 30%. ¿Y eso por qué? Bueno, porque la apreciación cambiaria que se genera por la aceleración de la inflación y los costos productivos internos hace que inclusive en términos de divisa hay una escalada de los mismos. Entonces, no podemos dejar de recordar a quienes nos escuchan el otro elemento, el tamaño de la economía venezolana actual, comparada simple y llanamente con el año 2013, es una cuarta parte y una especie de 35-40% si la comparamos a comienzos de siglo, antes de haber crecido a partir del boom del precio de los commodities. Entonces, todo eso nos hace plantearnos que cuando crecemos por tasas muy elevadas a las que crezcamos, crecemos en valores absolutos muy pequeños que no son suficientes para atender las necesidades insatisfechas acumuladas. Es decir, si tu economía hoy en día es un 25% de lo que era en 2013, incluso cuando tú creces al 10%, eso equivale a un 2,5% del tamaño de la economía que tenías en el 2013. Pero ¿sabe Entonces, qué, doctora? A mí me confunde cuando en Venezuela el régimen y otros sectores dicen estamos creciendo, cuando tenemos un país endeudado que ni siquiera sabemos hasta qué monto y durante cuánto tiempo estamos comprometidos. Entonces, allí no hay crecimiento alguno que valga.
Bueno, no solo, bueno, en cuanto a la deuda, lo que pasa es que no la estamos pagando, estamos en morosidad Ajá. y los instrumentos de deuda colocados, es decir, lo que llamaríamos la deuda titularizada, la formal, la que está en bonos de la deuda pública, bonos de PDVSA, que son las grandes empresas, asciende aproximadamente a los 160.000 millones de dólares en términos de valor facial. Pero cuando tú vas a ver a cómo se cotiza en el mercado secundario esos papeles, pues entonces te enteras que están en un promedio entre el 5 y el 10%. Entonces la pregunta es, ¿cuál va a ser el mecanismo para realmente reinsertar a Venezuela en el sistema financiero global? No puede ser sin la reestructuración de esa deuda. Tiene que haber un canje de la misma por inversión, porque el país sí tiene posibilidades enormes de crecer, pero la base del crecimiento es un Estado de derecho sólido, robusto, que estimule la entrada de capitales, que permita hacer un cálculo económico en el corto, mediano y largo plazo y que obviamente ese no genere trabajo productivo para el ciudadano. Sí, ahora definitivamente las condiciones está claro que no permiten en estos momentos reflotar por ninguno de los sectores, ni el agro, ni la agroindustria, ni el petróleo, ni la siderurgia, ni ninguno de los factores económicos básicos que hemos tenido hasta ahora. Todos ellos están Permíteme, deprimidos permí- totalmente. permíteme un momentico para hacerte un planteamiento. Sari, disculpen que llegué tarde. Eh, eh, He escuchado todo porque a pesar de que llegué tarde, venía escuchando todo por el teléfono. Eh, Entiendo que esta programación de la comisión de primaria es lo que ustedes están comentando, ¿no? Sí. Ok. ¿Esa programación está definitivo o puede ser materia de cambio? Porque a mí me parece que, dado el carácter de esta comisión y la dispersión, una cierta dispersión política que hay, me imagino que harán, digamos, consideraciones con respecto a los temas que ustedes están hablando. Eh, Venezuela es un país que está fuera, o sea, los que estamos afuera no estamos afuera porque no queríamos estar en Venezuela, sino porque el país perdió la capacidad de darle seguridad y darle, digamos, oportunidades económicas a la gente. La gente se fue porque el país se destruyó, lo destruyeron ellos. Entonces, yo creo que nosotros formamos parte de ese país. No, Y no, nosotros formamos parte de totalmente, ese José país, Eso lo Manuel. estábamos argumentando Eso justamente. justamente era lo que decíamos y que claro, yo pero plantearlo lamentaba. en forma no solo política, sino en forma social, económica y de identidad. O sea, las elecciones no son una cosa banal, las elecciones son una decisión colectiva de un pueblo. Desconocer eso y afiliarse al CNE, digamos, de una manera integral, bueno, o sea, puede ser que haya una inclusión del CNE para algunas cosas, pero que se pueda, por ejemplo, incorporar la población de la diáspora. No sé qué Mira, piensas tú. José Manuel, yo no soy miembro de la Comisión Nacional de Primaria. No cabe duda, como decía anteriormente, que se han planteado múltiples alternativas. Preocupa un poco algunos señalamientos recientes. No puedo afirmar yo cuán definitivo es lo planteado, pero en todo caso es un llamado a la ciudadanía a pronunciarse, porque si hay alguien a quien la Comisión Nacional de Primarias ha de responder, es al ciudadano. A la hora de la verdad, ese es su verdadero mandante. Es una comisión llamada a organizar una actividad, pero que es algo que la ciudadanía demanda. Entonces, no quisiera seguir pronunciándome al respecto por lo que te acabo de decir,
pero en todo caso sí creo que como ciudadanos debemos insistir en la importancia de la justa inclusión de todos los venezolanos, no solamente como tú lo has dicho, porque quizás nacieron acá y porque se fueron porque no les quedaba más remedio, sino porque además el rescate venezolano en estos tiempos globalizados va a tener que contar, y estoy segura que contará con la diáspora como parte de la red reflotadora del país. Entonces, yo comparto contigo que definitivamente la participación debe ser de todos los venezolanos donde quiera que estén. Y los mecanismos y las instancias deben ser lo más transparente posible y que le den la mayor seguridad al ciudadano. Primero, de que se respetará su decisión. Segundo, obviamente que será previamente considerado para participar. Y tercero, y no por ello menos importante, sino claramente súper importante, que se respetará la privacidad del participante y la privacidad de su voto. Y este es un elemento por el cual, en particular, muchos ciudadanos venezolanos hemos dicho que la participación del CNE actual no tendría cabida en este proceso que es propiamente de lo que llamaríamos las fuerzas democráticas del país. Pero en cualquier caso, yo creo que pronto tendremos certeza de cuán definitivo es lo que hemos escuchado en estos días o no. Y lo que nos queda como ciudadano es seguir demandando lo que consideramos correcto y, por supuesto, en caso de que no consideremos que lo planteado es lo adecuado, pues cada uno tendremos libre decisión de participar o no en dicho proceso. Claro, a la parte del proceso político, Sí. o sea, yo sigo insistiendo, José Manuel, que tiene que haber una formulación económica fundamental, primero que entusiasme al elector y segundo que los proponentes tengan la credibilidad de vida para saber que una vez rescatado el problema político, el económico va a impulsar de inmediato, sin dilación, los esquemas que hagan falta para que eso empiece a tomar ritmo. Porque no es hablar, Totalmente. Mira, resolver el ayer problema político y quedarnos adormecidos esperando que aparezcan las otras. No, en eso hay estamos una, totalmente hay de una cuestión acuerdo. que es lo institucional. La economía no es solamente economía de transacciones y de mercado, sino es de instituciones. Hoy en día no es posible crear ninguna economía estable y suficientemente capaz de atender a su población si no hay instituciones, porque las esenciales para la confianza. Entonces, el voto es una institución y el rescate del país tiene que ser institucional. Entonces, Totalmente. ese rescate, Totalmente, José y, Manuel. Y y yo eso creo que la justamente academia es puede y debe, no solamente la Academia de Ciencias Económicas, todas las academias y todas las organizaciones del país que puedan ser, incluso hasta, bueno, las religiosas han sido muy activas, pero todas las organizaciones del país deberían de manifestar. Tenemos que rescatar la pertinencia del país. No existe el país en este momento porque la gente no cree en el gobierno. Y no cree en el gobierno porque el gobierno funcionó demasiado mal y destruyó el país, destruyó su economía y está socavando las instituciones. El rescate tiene que ser de las instituciones plenamente. O sea, Ok, José Manuel, pero fíjate, cuando se intenta un rescate institucional como la academia, te voy a poner el ejemplo, que está próximo a efectuar unas elecciones en mayo para cambiar unas directivas que tienen 14 años instaladas. No obstante, el gobierno y otros tantos sectores no son capaces de ceder las amarras que le tienen montada a la academia para que la academia se exprese libremente. Si eso no se logra en una institución como la academia, ¿cómo aspiramos que en los otros sectores se dé? claro, eso es un paso importante. qué Las bien, Y universidades todo, también, y en las todo ello, universidades también, bueno, y pero, probablemente okay, muchas pero organizaciones políticas que están vetadas porque el sistema electoral las restringe, pues.
Ok, pero en todos ellos está establecido que el CNE rige los procesos. Entonces, si no es capaz de permitirlo en la academia, ¿cómo vas a creer que lo va a permitir en el ámbito político? Fíjate, José Manuel nos hablaba de la institucionalidad y definitivamente Venezuela requiere de un rescate multidimensional. En lo institucional hay que reinstitucionalizarla, porque una de las características propias de las revoluciones socialistas es justamente acabar con todas las instituciones que dan ese piso de confianza al ciudadano y que es la forma que tiene para ejercer sus derechos de forma garantizada, ¿no? Entonces, cuando hablamos de esa parte de la institucionalidad, pues por supuesto que todo eso es indispensable. Por eso al comienzo hablábamos de que hay que rescatar el Estado de Derecho, lo que algunos han llamado el imperio de la ley. Un imperio de la ley que lo que nos garantiza es que todos seremos tratados en igualdad de condiciones frente a la ley como ciudadanos. Eso es un primer punto. Específicamente, uno de los elementos vitales para el plano económico dentro de toda esa institucionalidad está el derecho de propiedad. Sabemos cómo fueron violentados los derechos de propiedad en Venezuela, en particular del 2004 en adelante. Se quiso hacer ver el año pasado y el antepasado que iban a devolver algunas cosas, pero es que acaso hubo una compensación a los dueños por la pérdida de patrimonio. Es que acaso se lo dejaron igual en las mismas condiciones que se lo habían quitado, o le entregaron casi una chatarra que tienen que volver a rescatar. Es decir, realmente seguimos en ese proceso de no atender debidamente al ciudadano si no recordamos todos estos elementos. El rescate del derecho de propiedad es indispensable, pero además también dentro del área económica, por decir algo, hay que hacer una revisión de esa voluminosa cantidad de regulaciones, normas que se han creado con una inmensa cantidad en sí mismas anticonstitucionales. Y además son leyes orgánicas que van en contra de lo señalado en la Constitución y leyes especiales que no tienen relación con las leyes orgánicas. Es decir, nosotros tenemos una maraña institucional que hay que totalmente despejarla. Yo no soy abogado, por lo tanto no voy a pretender hablar en ese tema, pero quiero pensar nada más en lo que representan leyes como las leyes de costos y precios justos, que aunque ahora no se están aplicando, no han sido derogadas. Exacto. Entonces tengamos claridad que esta aparente posibilidad de transar que hay en Venezuela, que no es para crecer e invertir, sino de transar en el muy corto plazo, está montada en pisos muy frágiles, no tiene cimientos sólidos. Y eso es indispensable si tú quieres el rescate de una economía. Sari, fíjate bien, estoy hablando de algo fundamental. Aquí no se ha tomado en cuenta los sectores económicos y productivos del país en un bendito diálogo que se ha hecho en México y que ahora lo trasladaron a Europa. Sin ellos, ¿cómo es posible hablar de rescate nacional? Totalmente de acuerdo, pero es que son muchas cosas. Es que si nosotros nos pusiéramos aquí a hablar de elementos, son infinitos, pero tenemos que ordenar la casa. Y yo quiero decirlo de verdad. Han sido muchos los esfuerzos que distintos profesionales hemos realizado a lo largo de estas 2 décadas de este siglo, tratando de organizar esquemas, unos con mayor impulso
de libertad en el ciudadano, otros menos, pero ninguno tan destructivo como el que hemos vivido en estas 2 décadas. Todos nosotros hemos sido en muchos momentos críticos de algunos elementos de los modelos aplicados en el siglo XX, pero nunca tuvieron como eje la destrucción de la libertad ciudadana ni su capacidad de generación de mejora en sus condiciones de vida. Y eso hay que tenerlo bien claro. Bueno, nos quedan 3 minutos, nos quedan 3 minutos. Bueno, partiendo de ello, yo creo que el siglo XXI, para rescate de la economía venezolana, debe impulsarse bajo principios de libertad que permitan al ciudadano, a partir de sus capacidades, desarrollar sus potencialidades. Y entonces el Estado debe centrarse en favorecer esos espacios y permitir al sector privado producir, al ciudadano desarrollarse. Y la relación Estado-ciudadano debe ser de subsidiariedad. Todo lo que no pueda hacer el sector privado tendrá que coordinarlo e impulsarlo el sector público y no a la inversa. No, y que le corresponde esencialmente servicio y tampoco se ocupó de ellos. No solamente no se ocupó, sino que ahora hay que revisar y volver casi que a invertirle una cantidad enorme tanto en agua y saneamiento, electricidad, etcétera. Y si tú no recuperas esos servicios, difícilmente vas a poder desarrollar la producción. No es que Venezuela no tenga posibilidades, sí las tiene, pero no pensando en el siglo XX venezolano, sino impulsando a Venezuela hacia el siglo XXII, considerando las nuevas tecnologías, las nuevas tendencias, la descentralización y, por supuesto, la libertad ciudadana. Bueno, tenemos una tranca total definitivamente en todas las áreas, servicios, economía, productividad. Tendremos que tener una próxima contigo para hablar de economía, se la debemos a nuestros oyentes. Pero yo creo que la palabra que resume eso, además de libertad, es inclusión. Por supuesto. Entonces, la libertad, hay que luchar por la inclusión y libertad. La libertad tiene como contracara la responsabilidad. Y socialmente eso es inclusión. Establecer los mecanismos para sumar. Sí. Muchas gracias por tu lección. Y a las claras está que los irresponsables han sido y siguen siendo los políticos. Muchas gracias por todo lo que nos ha dicho, que nos enseña bastante, y espero que nuestros oyentes comprendan que estamos trabajando por el rescate de un país plenamente. Por supuesto. Muchas gracias, ha sido muy buena tu exposición. Sari Levy, un saludo a todos. Gracias por su tiempo, de verdad, complacidísimo esté con nosotros. Por supuesto que este tipo de mitines lo vamos a tener con más frecuencia, porque ahora es cuando hay que aportar ideas y soluciones sobre la marcha para que podamos ver si de verdad alcanzamos el rescate que andamos buscando. Muy bien. Gracias. Muchas gracias y buenos días. Buenos días. Hasta luego.